Bienvenidos a un nuevo vídeo de Naughty My Game, una nueva entrega de esta sección a la que llamamos El Monólogo, en el que hablo de algún tema referente a los juegos de mesa que creo que merece la pena hablar del tema y mostrar mi opinión. En este caso quiero hablar de un tema que suele salir a colisión cuando se habla sobre juegos de mesa y hay reseñadores o gente que da su opinión de por medio, y es la existencia de juegos buenos, juegazos, o juegos malos o un truño de juego. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que ¿qué es un juego de mesa? Un juego de mesa es una serie de reglas conjuntas que los jugadores tienen que seguir para llegar a un objetivo final, ¿vale? En este contexto tenemos juegos que pueden ser desde Eurogames muy duros, como puede ser Gaia Project, como yo gollón de reglas, a una simpleza como puede ser el Parchís o la Oca, ¿vale? Ambos son dos juegos. ¿Qué determina que un juego sea muy bueno o que un juego sea muy malo? Pues muchísimos factores. En primer lugar podríamos hablar del contexto. En un contexto en el que seamos una serie de personas que tenemos poco tiempo para jugar, pues lo normal es que podamos elegir entre un juego o entre otro. Y uno de los juegos represente un buen juego para jugar en ese momento y otro sea un mal juego. O las personas que están jugando. No será la primera vez que jugamos a un juego con una serie de personas y nos lo pasamos genial y de repente jugamos al mismo juego con otras personas y no nos lo pasamos tan bien. Considero que también ese bagaje de las personas también es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, si yo he jugado a 150 juegos, si me ponen un juego número 151, pues tendré más donde abarcar y decir, vale, pues este juego, comparado con los que ya he jugado, pues me parece mejor o me parece peor. Y otra cosa también entiendo que será lo que buscas en un juego de mesa. Es decir, si tú buscas pasar 1 hora, 2 horas jugando un juego en el que interactúes poco con el resto de jugadores o casi ni mires lo que están haciendo, o prefieres jugar a un juego de 5 minutos que te proporcione muchas risas, pues depende de lo que vaya buscando en un juego de mesa. Dentro de todas estas cosas que influyen a la hora de determinar si un juego es bueno o un juego es malo, dentro de mi posición os diré que para mí no existe ningún juego que sea malo, ¿vale? Para ello, pues quiero mostrar ciertos juegos a los que creo que todos hemos jugado y en su momento todos hemos jugado y nos hemos divertido o nos podemos divertir dependiendo del contexto en el que estemos jugando. Por ejemplo, vamos a hablar del 3 en raya. El 3 en raya es un juego que para todos conocido y es un juego que además está roto, es decir, es un juego en el que un jugador no puede ganar si otro jugador no juega mal, es decir, ese juego no se puede ganar. Bien, pero ¿quién no ha estado en clase aburrido y ha jugado al 3 en raya dibujándolo en la libreta con la persona que tiene al lado, por ejemplo? Y en ese momento le ha entretenido, le ha servido para algo. Creo que en ese momento tú no calificarías que este juego es malo. Simplemente, o sea, en ese momento querías jugar a algo y era lo que la oportunidad que tenías era jugar a eso. Lo mismo pasa con juegos como la Oca o el Parchís. Son juegos que para jugadores noveles, niños y personas mayores, jugar a la Oca, que es lanzar el dado y mover la pieza, pues le puede resultar divertido. Siempre que los jugadores entren en el juego de entrar en el contexto del juego al que están jugando. Es decir, tú puedes jugar a la Oca y tirar tu dado y no hacer nada más, o puedes jugar a la Oca y reírte de que a otro jugador le ha caído en el pozo, que le ha llegado la muerte y le toca empezar, que a ti te ha caído en un puente y vuelves a tirar. Depende de cómo quieras tú tomarte el juego. Entonces, dentro de ese contexto, la Oca o el Parchís son dos juegos que yo, por ejemplo, pues jugaría en el contexto de que si tengo que jugar con un primo pequeño mío o con mis abuelos o con quien tenga que jugar, echaría una partida y trataría de disfrutarla lo máximo posible. Claro está que si yo quedo con mi grupo de amigos no voy a proponer jugar un Parchís, pero por eso el Parchís deja de ser un juego al que jugaría o al que recomendaría. No llega a ser eso. De esta manera lo que quiero decir es que cuando un reseñador o una persona dice que un juego es una mierda o que un juego es un juegazo, totalmente está utilizando un criterio en el que la persona que va a recibir esas palabras es exactamente una persona afín y igual a él mismo. Es decir, si yo os digo Los Castillos de Borgoña es un juego imprescindible, impecable y cualquier persona con unos gustos afines a mí debería de tener una ludoteca, eso no es palabra que se sella en mármol. Eso es una cosa que otros jugadores que tengan un bagaje mayor que yo o que busquen otra cosa, quizá en Los Castillos de Borgoña no les resulte un gran juego. Por ejemplo, si es el primer juego al que juegas en tu vida, pues quizás sea tenga demasiadas cosas como para que disfrutes el juego, porque hay muchos edificios distintos y muchas cosas que explicar que tardas unos 20 minutos en explicar.
Quizá haya personas que lo que quieren es un juego de cartas que se explique en 2 minutos y puedan jugarlo. Entonces a esas personas que jueguen a los Castillos de Borgoña pues dirán, no quiero volver a jugar a algo como este. Podría pasar. O nos vamos al caso contrario. Yo he visto opiniones que dicen que no tocarían el Castillo de Borgoña ni con un palo, porque las decisiones que les aportan los Castillos de Borgoña no son suficientes para lo que se puede alargar una partida con jugadores que tengan análisis parálisis. Por ejemplo, si juegas un Castillos de Borgoña a 2 jugadores, podría durarte la partida en torno a 45 minutos. Si juegas a 4, podría durarte en torno a hora y media. Y hay gente que por 1 hora y media no juega a los Castillos de Borgoña. Para pasar 1 hora y media jugando un juego, prefiere jugar a otro juego distinto. Y son opiniones. Y he escuchado que los Castillos de Borgoña es un juego de los peores juegos de Stefan Feld, cuando para mí me parece, si no el mejor, de los mejores. Son opiniones totalmente contrarias y válidas. Son válidas. ¿Por qué? Porque si una persona es afín a ti, podrás tomar su criterio como bueno a la hora de seleccionar qué te gusta y qué no te gusta. Pero jamás podrías decir que los Castillos de Borgoña es una mierda de juego. Cualquier persona que diga eso está cerrándose en mente y dando unas sugerencias a otras personas que no son reales, porque en algunos contextos ese juego será quizá el mejor juego. O sea, los Castillos de Borgoña es un juego que una persona cuando no conoce ningún juego pues puede resultarte un juego tremendo. Es lo que pasa con Catán. Catán es un juego súper superado que la mayoría de jugadores de juegos de mesa modernos no quieren jugar a Catán porque es un juego que repercute demasiado el azar para el tiempo que dura. Entonces yo quiero jugar una partida en la que yo tenga más control sobre lo que hago. Sin embargo, una persona que no haya jugado a nada, la pones a jugar a Catán o la pones a jugar a Carcassonne y se lo va a pasar tremendamente y va a decir, este juego es el mejor que existe, para mí es un 10 y me lo voy a comprar. Y es lo que pasa. Y conforme vamos adquiriendo nuevos conocimientos dentro de los juegos de mesa modernos, pues vamos generando y creando nuestro propio criterio. Pero ya digo, para mí existen los juegos buenos y los juegos malos. Para mí, sinceramente, todos los juegos tienen cabida. Hoy en día están saliendo muchísimos juegos al mercado y todos tienen su público. Hay juegos que son más sencillos y hay juegos que son más difíciles. Cada uno tendrá su criterio y cogerá los que más le aporten. En mi caso, mi criterio es los Eurogames con un peso medio tirando a duro. ¿Qué pasa? Que por eso hay ciertos juegos que no me casan tanto, pero yo no podría decir que son malos juegos. Me pasa, por ejemplo, con juegos como Reikhold de Uwe Rosenberg. Reikhold es un juego que es un peso medio tirando a ligero, que no me aporta tanto como puede aportarme otro juego. Y si tengo que jugar un juego, voy a elegir otro por encima de él. Pero una persona que no haya jugado nunca un Eurogame de peso medio, si juega su primera partida a Reikhold, es muy probable que le parezca un juegazo. De esta manera, quiero dejar en mente que hay una cosa que la gente que jugamos mucho a juegos de mesa y que ya tenemos un tiempo o que tenemos una colección bastante grande, se pierde esa esencia de descubrir un juego que nos rompa los esquemas. Y eso es algo que pasa cuando no tienes mucho conocimiento. A mí me pasó, por ejemplo, yo cuando empecé a jugar conocí Munchkin y a mí Munchkin me encantó. Y es un juego que disfruto mucho cuando juego. Sé los fallos que tiene, sé que se puede alargar hasta la eternidad, que si juegas a más de 3 jugadores o 4, se te puede hacer infinitamente largo. Que tiene ese efecto Munchkin de que el que va ganando lo putean a muerte y entonces gana el siguiente. Pero yo disfruto mucho ese juego porque le tengo mucho cariño y es de los primeros juegos que yo tuve. Me pasa también con Altiplano, por ejemplo. Altiplano es un Eurogame duro que se puede hacer repetitivo, pero es de un Eurogame con una mecánica de construcción de bolsa de los que yo no conocía, no había jugado a su predecesor, que es Orleans, y me flipó. Y es un juego al que le he echado unas 18 partidas, que a día de hoy no solo hay un juego de mesa de estos duros al que le haya echado tantas partidas, que es Viticulture. Entonces, ahora es difícil echar tantas partidas a un juego de mesa y deberíamos de ver que hay juegos buenos, malos, y que para mí, por ejemplo, Altiplano es un juego de sobresaliente y se lo recomendaría a cualquier persona. Pero entiendo perfectamente que una persona diga, se me hace súper repetitivo, se alargan las partidas mucho si juegan más de 2 jugadores, etc. Pues para mí es un gran juego y lo recomendaría. Cualquier persona que siga el canal o que conozca mis gustos sabrá por qué lo digo. Y si eres afín a los juegos que a mí más me gustan, pues sabrás cuando yo dé una opinión si mi criterio te vale o si no te vale. Así que, como siempre, coger con pinzas que una persona diga que esto es un juegazo o que esto es una mierda de juego. Aunque la verdad es que me parece mucho más sencillo decir esto es un juegazo. Me parece más sencillo
Porque la verdad es que cuando te gustan los juegos de mesa, tú disfrutas de lo que estás haciendo. Da igual que te pongan 5 reglas que te pongan 25. Simplemente se acotan una serie de reglas y se juega eso. ¿Cuántas veces ha pasado que juegas un juego de mesa y de repente algo no te cuadra y es porque estabas haciendo algo mal? Porque ya tu propio criterio te dice si algo funciona o si algo no funciona. Y generalmente los juegos, cuando se publican, funcionan perfectamente. Otra cosa es que te aporte lo que tú buscas en un juego de mesa. Así que nada, aquí está la opinión que quería yo dar, que para mí no existen los juegos malos, que es algo que parece que los reseñadores deben de decir si un juego es malo, cuando realmente simplemente tiene su público. Si tú eres un reseñador de party games, podrás decir si ese party game es mejor o peor, o te aporta mejores sensaciones que uno u otro, ¿vale? Eso es lo que hace que un juego sea mejor o peor para ti. Es decir, que tú pudieses colocarlos en una escala en el que para ti el mejor está en un lado y el que menos peores sensaciones te da esté en el otro. Pero seguramente otra persona que juegue a ese juego podrá darle unas buenas sensaciones. Porque a mí me ha pasado. Código Secreto, un juego familiar que nosotros nos lo pasamos en grande y que es uno de nuestros favoritos. Nos ha pasado a sacarlo en algún grupo de juego y que la partida sea lo más lineal posible y que no nos haya aportado nada. Y nos hemos mirado Laura y yo y hemos dicho, si estas partidas las hubiésemos tenido nada más comprar el juego, lo hubiésemos tirado, lo hubiésemos vendido. Porque no hubiésemos seguido excavando en lo que nos puede aportar ese juego. Entonces ya os digo, no creo que existan juegos malos, ni juegos tan buenos. Simplemente es lo que queremos nosotros que nos aporte el juego y lo predispuestos que estemos nosotros a que nos divierta un juego de mesa. Hasta aquí la reflexión y espero que os haya gustado y que deis vuestra opinión también sobre qué opináis sobre los juegos buenos o malos. Un saludo desde Not In My Game.